Buenas noches, Dios los bendiga. Un saludo muy especial. Agradecidos con Dios por la oportunidad de estar vivos un día más. Mi nombre es Gisela María y hoy estaré compartiendo con ustedes una enseñanza. Entonces les invito a que antes oremos juntos. Señor, hoy te damos gracias por este nuevo día que nos permites estar, Señor, en tu presencia, deleitándonos a través de tu santa y bendita palabra. Gracias por cada hermano que hoy se reúne, por cada vida, Señor. En tus manos nos presentamos y te pedimos toda la dirección que necesitamos durante esta noche, Señor, porque apartados de ti, Señor, nada podemos hacer. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el título de esta enseñanza es Pasos para cruzar tu Jordán. Pasos para cruzar cualquier situación por la que estemos pasando hoy. Paso a paso, de la mano de Dios, lo lograremos. Les invito a que abramos la palabra de Dios en Josué capítulo 3, versos del 1 al 17. Dice la palabra de Dios: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Esta palabra reposaron allí es muy especial. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzará a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al heveo, al eteo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jabuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zeratán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová
estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Qué maravilla es la palabra de Dios, cómo nos enseña las bondades de nuestro Dios con su pueblo. Analicemos la situación, mis amados hermanos. Los israelitas, aquí vemos que partieron de Sittim, que fue la última parada de ellos en el desierto, es decir, estaban terminando una etapa en sus vidas e iniciando otra hacia la tierra prometida. Pero este camino entre Sittim y Jericó, estaba allí el río Jordán. Para ellos fue un obstáculo con el que se encontraron. Recordemos que la primera generación que pasó el desierto, ellos pasaron por muchas circunstancias difíciles y vagaron 40 años en el desierto por la incredulidad de su corazón y porque no escuchaban ni obedecían la voz de Dios. Ellos apenas estaban aprendiendo a reconocer y a conocer al Dios de Israel. Ahora esta segunda generación tiene una mejor experiencia y ya ellos podrían, digamos, de alguna manera resolver mucho más fácil las situaciones porque habían aprendido a escuchar, habían aprendido de las experiencias de sus antepasados. Ahora ellos tenían todo un reto por delante hacia la tierra prometida y esto que habían aprendido lo tendrían que poner en práctica con este nuevo reto. Frente a cada circunstancia que ellos iban a vivir, ellos iban a poder saber cuánto habían aprendido a través de esta experiencia también en el desierto. Un río crecido, desbordado. ¿Cómo cruzarlo? Esto es todo un desafío. Para nosotros es todo un desafío. Nosotros hoy quizá no tengamos un río crecido enfrente, pero sí tenemos muchas situaciones enfrente con las que tenemos que batallar y luchar. Una de ellas es esta pandemia que para muchos, y yo creo que para todos, ha sido una sorpresa y todo lo que con ella se ha venido. Pero adicional a eso, nosotros veníamos con unas circunstancias anteriores a ella y todo esto nos lleva a ver como una especie de río que se ha crecido frente a nuestras vidas. Aunque el panorama no pareciera muy alentador, nosotros tenemos la seguridad de que estamos con nuestro Dios y Él nos ayudará paso a paso a pasar cada una de estas circunstancias. Y también debemos dar gracias a Dios por su santa y bendita palabra, porque ella nos da la luz, la guía, la dirección que necesitamos en cada momento, en cada circunstancia. Cada obstáculo que se presenta, su santa y bendita palabra es la que nos va a dar la dirección. Hermanos, cruzar el Jordán, cruzar la situación, solos no podemos, solo de la mano de Dios, porque separados de Él, nada absolutamente podremos hacer. Si observamos, mis amados hermanos, este pasaje tiene 10 veces la palabra arca del pacto de Jehová. 10 veces está en 17 versículos. Miremos la relevancia de esta palabra. Entonces, la protagonista principal de esta historia es la presencia de Dios, porque recordemos que el arca de pacto representa la misma presencia de Dios para el pueblo de Israel. Nosotros hoy no tenemos ese cofre hermoso, sagrado, revestido de oro, pero sí tenemos a Jesús, al mismo Jesús, la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando Él partió, vemos cómo Él ha dejado su Santo Espíritu para cada uno de nosotros, para recibir de su Santo Espíritu consuelo, ayuda, refrigerio, apoyo. Y es lo que a continuación vamos a ver a través de su santa y bendita palabra, cómo Dios nos ayuda a sobrellevar cada circunstancia. Y hoy aprenderemos con este pasaje unos pasos para cruzar ese Jordán, ese río crecido que cada uno sabemos que tenemos y que puede ser personal y vemos comunitario a través de la pandemia. El primer paso que vamos a mirar lo encontramos en el versículo 1 y lo he titulado Reposemos en la presencia de Dios. Miremos el versículo número 1. Josué se levantó de mañana
Él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Reposaron allí. Ellos estaban frente a la situación, estaban frente al río crecido, pero decidieron esperar. ¿Cuánto esperaron? Esperaron 3 días. Y lo dice el versículo 2, y después de 3 días, ellos esperaron 3 días antes de cruzarlo. No se ve en este pasaje ni queja, ni reclamo, ni angustia a Josué, porque ellos estaban reposando, ellos estaban analizando la situación, ya habían aprendido muchas cosas y sabían que acelerándose no lograrían nada. ¿Qué estaban haciendo entonces los israelitas? Miremos en el capítulo 1, en el verso 10 y 11, lo que ellos estaban haciendo. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. Hermanos, parece que ellos ya habían aprendido a escuchar y a seguir órdenes. Nosotros necesitamos aprender mucho a escuchar y a seguir las órdenes que la palabra de Dios nos da. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, de gran desafío, lo primero que debemos hacer es calmarnos, esperar y prepararnos, así como ellos están preparando alimento, el alimento físico, que es el que da la energía, la vitalidad. Asimismo, nosotros debemos prepararnos con el alimento físico, que es con el alimento espiritual, que es la santa y bendita palabra de Dios. ¿Cómo están nuestras reacciones cuando estamos pasando momentos difíciles? ¿Cómo estamos en esos tiempos de espera? ¿Y cómo nos estamos preparando antes de tomar cualquier decisión? Cuando estamos calmados, podemos pensar mejor las cosas. Cuando esperamos en el tiempo de Dios, pues la respuesta que viene es una respuesta perfecta, una respuesta sabia de parte de Dios, y Él nos guardará en completa paz. Y cuando nos preparamos con el alimento de su palabra, cuando nos preparamos en oración y cuando nos preparamos en comunidad, cuando nos congregamos como hermanos, la respuesta de Dios, mis amados, vendrá. Este primer paso es indispensable, hacerlo frente a cada circunstancia que estemos viviendo en nuestra vida, porque si nos aceleramos, si nos desesperamos y no consultamos con Dios, terminaremos tomando muy malas decisiones. Esperar es una de las situaciones que Dios ha tenido que tratar más en mi vida, porque he sido muy aceleradita y el Señor a través de su palabra me ha enseñado que esperar es mucho mejor, porque aprendo a ser fortalecida y aprendo a madurar también en muchos aspectos de mi vida. Miremos lo que dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aprendamos entonces a reposar en Él, que la bendición vendrá. Entonces, lo primero que debemos hacer es reposar en la presencia de Dios. Para cruzar esa situación, ese momento difícil, debemos calmarnos, debemos esperar en el Señor y debemos prepararnos para que no vayamos a tomar malas decisiones. En lo segundo que encontramos en la palabra de Dios es que confiemos en las promesas del Señor. ¿Para qué están las promesas de Dios? Para que nos apoyemos en ellas, para que fortalezcamos nuestra fe, para que nos alimentemos, para que las promesas nos animan, las promesas nos dan fortaleza. Las promesas nos dan seguridad. Ellos estaban reposando, estaban ahí esperando, porque ellos habían escuchado la palabra de Dios a través de Josué y habían escuchado la palabra de Dios a través de Moisés, y ellos estaban reposando en esa palabra. Miremos esto en el capítulo 1, verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo os he entregado. El Señor ya lo ha hecho. El Señor ya se los había entregado. Ellos, ¿qué necesitaban hacer?
creer y descansar. Miremos en el mismo capítulo 1, el verso 13. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Nuevamente el Señor ha dado la tierra, también ha dado el reposo. Y lo más importante es acordaos de las palabras que el siervo Moisés les dijo. Nosotros nos debemos acordar de toda la palabra de Dios en esos momentos difíciles, apoyarnos en esa palabra, porque si nos acordamos de ella vamos a salir victoriosos. Y el otro lo encontramos en el capítulo 2, verso 24. Este es el reporte que traen los espías que Josué envía a Jericó, y es un reporte muy alentador. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Es maravilloso cuando tenemos a nuestro lado personas que nos dan palabras de ánimo, que nos dicen: apóyese en esta promesa, porque de esa manera podemos nosotros levantarnos y seguir adelante. Aquí vemos a estos espías trayendo un informe favorable, un informe de fe, para que continúen estos hombres israelitas adelante. Ahora, si observamos este pasaje, en este pasaje la palabra arca del pacto se repite 10 veces. 10 veces se repite la palabra arca del pacto. Mis amados hermanos, nosotros necesitamos confiar mucho en la presencia del Señor. Ellos habían reposado en la presencia del Señor, ellos habían reposado en las promesas. Cuando nos desesperamos en medio de la circunstancia y nos alteramos, nuestros pensamientos nos controlan, invalidando las promesas. No podemos ignorar la situación, el obstáculo, el río crecido. No podemos controlar los hechos, pero sí podemos controlar nuestra mente y palabras. Debemos inmediatamente acudir al Señor y empezar a leer, recitar, proclamar, memorizar la palabra de Dios sobre esa circunstancia. Miremos lo que dice el Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él, hermanos, es nuestra esperanza. Él es nuestro reposo. Hermanos, Dios cumple lo que promete, pero Él demanda de nosotros fidelidad a su palabra, y demanda de nosotros que nosotros nos apropiemos de ella. Entonces hemos visto ya 2 pasos que debemos dar cuando estamos atravesando circunstancias difíciles. El primero es: reposemos en la presencia de Dios, y el segundo paso es: confiemos en las promesas de Dios y descansemos en ellas. El tercer paso es: dependamos 100% de la presencia del Señor. Como les había dicho anteriormente, 10 veces está mencionada la palabra arca del pacto. La presencia del Señor es todo en nuestras vidas. La presencia del Señor es la que nos dirige, la que nos enseña, es la que nos levanta. Esa presencia de Dios está a través de su Santo Espíritu diariamente en nuestras vidas. Ellos dependieron 100% de la presencia del Señor. Ellos no harían nada sin que antes la presencia de Dios se moviera. ¿Por qué digo 100%? Porque muchas veces nosotros dependemos de otras cosas, incluso de nosotros mismos, cuando lo que debemos hacer es depender al 100% de Dios en todas las circunstancias por las que estemos pasando. Ellos habían aprendido esto, aquellos no se movían y dependían de Dios a través de Moisés, a través de lo que habían vivido en el desierto. Miremoslo en Números 10, 33, 36. Dice la palabra de Dios: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos.
camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. El arca de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Él es el que nos lleva a esos lugares de descanso, su presencia. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Siempre su presencia acompañándonos. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y serán dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Qué confianza la que tenía Moisés. Él sabía que nuestros enemigos solamente los podía derrotar el Señor, y él le decía: levántate, oh Jehová. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. El arca se movía, el arca se detenía. La presencia de Dios se mueve como se mueve su Santo Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Ellos aprendieron que ellos no podían moverse sin que primeramente Dios se moviera. Entonces, ¿qué es depender? Es no hacer nada sin antes consultar con el Señor. Es no movernos sin que antes Él primero se mueva. Miremos lo que dice Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Mire lo que el Señor hace: allana nuestras sendas, las pone planitas para que podamos pasar cuando nosotros le entregamos todas las cosas en nuestra vida, cuando le reconocemos a Él en todos nuestros caminos, cuando no hacemos nada en nuestras fuerzas, porque Él dice que no debemos apoyarnos en nuestra propia inteligencia, sino cuando confiamos plenamente en el Señor. Vamos a mirar la dependencia de Josué y el pueblo de Israel, cómo dependieron de Dios para poder cruzar este Jordán. Vamos a mirar Josué 3, verso 3 y 4. Dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros al rey de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. No lo conocían, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Miremos qué dependencia la que tenía Josué y el pueblo en la presencia de Dios. Entonces, nosotros debemos depender siempre de la presencia de Dios. El arca del pacto estaba a la vista de todo el pueblo. Imaginémonos, eran millones de personas las que ya estaban ahí acampando al borde del río Jordán, y todas las personas se paraban porque ellos ya estaban organizados por familias, se paraban y todos tenían que seguir el arca. Ellos la veían porque el arca estaba en una posición más elevada. Recordemos que la llevaban los sacerdotes. Y ellos no se movían hasta que el arca no se movía. Ellos se detenían cuando el arca se detenía. Ellos volteaban cuando el arca volteaba. Ellos dependían totalmente de la presencia de Dios. Pero miremos lo que dice la palabra de Dios. Dice: y fueron, aquí dice: y marcharéis en pos de ella. Debemos ir, el Señor delante y nosotros en pos de su presencia. Recordemos que aquel arca es tipo de Cristo y solo Él nos puede señalar el camino. Así que debemos ir, ¿dónde? En pos de Jesús. Miremos lo que dice Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros dependemos de Jesús, no podemos hacer nada sin Él. Negarnos a nosotros mismos es renunciar a nuestros gustos, apegos, costumbres, maneras de hacer las cosas y maneras de pensar. Tomar nuestra cruz es cada día aprender de su mano a sobrellevar todas las situaciones, por más difíciles, en completa humildad y rendición. Hermanos, sigamos sus pisadas, porque sin Él nada podemos hacer. Hermanos, dependemos de la presencia de Dios.
dependemos de Jesús. Otra cosa que hicieron los israelitas fue que dependieron de Dios cuando tomaron en serio su palabra. Qué importante es tomar en serio la palabra de Dios, porque eso nos muestra cuán dependientes somos de Él. Miremos lo que dice Josué 3, versos 6 y 7. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Pero antes de esto, Josué les había dado una orden al pueblo de que se santificaran. Recordemos, amados hermanos, que sin santidad nadie verá a Dios. Necesitamos estar santificados, tener una vida consagrada a Dios para que Dios se mueva poderosamente en nuestras vidas. Mire, hermanos, Josué se tomó muy en serio lo que el Señor le dijo en la palabra. Josué confiaba plenamente en la presencia del Señor, y esto lo demostraba con absoluta obediencia y reverencia a su palabra. Este era un asunto delicado, pues la vida de muchos estaba en sus manos. Miremos el capítulo 1, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire lo que el Señor le dice a Josué: para cuidar. Él necesitaba ser esforzado y valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Él se lo tomó muy en serio. La palabra de Dios es una palabra que se cumple, pero debe ser una palabra tomada en serio para nuestras vidas. Josué se dispuso, hermanos, a obedecer la palabra del Señor al pie de la letra, sin cambiarle absolutamente nada. Josué se esforzó, se levantó y dio un paso de fe al creer al Señor, que también el Señor estaría con él. Mira, la responsabilidad de Josué era muy grande. Estaba recibiendo el liderazgo de Moisés y necesitaba ir adelante con un pueblo, con millones de personas, y esta responsabilidad no es fácil. Y Josué siguió adelante creyéndole al Señor. Josué se levantó, el Señor le había dado la orden: levántate, Josué. Él se mantuvo fiel a las palabras del Señor, guardándolas en su corazón. Él fue valiente. Mire, hermanos, todos hemos tenido temores y miedos. Esto es algo por lo que todos pasamos. Pero él tuvo el valor de continuar a pesar de sus temores. Aquí está la clave de seguir adelante. Sí, quizá tengamos temores, pero confiados en el Señor, continuaremos adelante. Miremos otra ilustración que la palabra nos enseña a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue otro hombre que se levantó aún en medio de circunstancias difíciles. Esto lo vemos en Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En el versículo 8, Saulo se levantó de tierra. ¿Era fácil la situación para Pablo? No era fácil, pero este hombre se levantó sin entender y obedeció fielmente a la palabra del Señor. Hermanos, podemos pasar este Jordán hoy, esta situación, si estamos dispuestos a obedecer fielmente al Señor y a tomarnos en serio su palabra. Porque si cumplimos su palabra fielmente, hay una poderosa promesa de que seremos prosperados en todas las cosas que hagamos. ¿Cuál es uno de los mayores anhelos que tenemos todos nosotros, los hijos de Dios? Es que nuestra familia se rinda a los pies de Cristo. Es por esto que debemos tomar la palabra con seriedad, respeto y completa reverencia. ¿Quiénes llevaban el arca del pacto? Los sacerdotes. Así lo había determinado el Señor, y Josué obedeció
todo el tiempo las ordenanzas del Señor. Debemos obedecer así no entendamos lo que Dios nos está encomendando. Si obedecemos fielmente y reverenciamos a nuestro Dios, Él comenzará a engrandecernos, es decir, Él comenzará a mostrar su poder actuando en favor nuestro. Porque Dios sí cumple lo que promete. Miremos lo que dice Primera de Reyes 8:56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Ni una sola palabra ha faltado. El Señor cumple su palabra. Él es un caballero. Hermanos, tomemos en serio la palabra. Descansemos en esas promesas del Señor y dependamos de Dios para dar cada paso de fe. No demos un paso sin que antes el Señor no nos lo haya indicado. Cada paso lo dieron con la orden del Señor. Él les decía cuándo avanzaban y cuándo se detenían. ¿Quién pasaría en medio del Jordán? Dios. ¿Quién abriría camino? El Señor. ¿Quién haría el milagro? Nuestro Dios. Su santa y poderosa presencia es la que abre camino, es la que hace milagros. Recordemos que Él va adelante y yo lo sigo en obediencia. Los israelitas debían dar cada paso de fe. Miremoslo en el capítulo 3, verso 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. ¿Qué fue lo que metieron los sacerdotes al agua? Sus pies. Ellos tuvieron que dar ese paso de fe. ¿Todavía había peligro? Claro, el agua estaba al borde y había demasiada profundidad y seguramente corrientes muy fuertes. Y allí tuvieron que esperar, lo dice el versículo 8. Pararéis en el Jordán. ¿Cuánto tuvieron que esperar? El milagro estaba a punto de suceder, ellos tuvieron que esperar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha tenido a punto de hacernos el milagro? Pero como nosotros nos adelantamos a la situación, el milagro se demora. Qué bueno es poder aprender a esperar en el Señor. Yo creo que este es uno de los más grandes recursos que tenemos en nuestra vida cristiana. Y es aprender a reposar en Él y a esperar en Él. El milagro se desvanece o se demora más por nuestro acelere, por nuestro afán. Para mí es una de las situaciones con las que más he tenido que batallar en esta vida cristiana. Y es aprender a esperar en el Señor, porque el Señor cuando yo llegué a sus pies, muy aceleradita en todo. Aún todavía el Señor me está tratando en esas áreas porque siento que todavía necesito. Porque, hermanos, cuando no sabemos esperar, esos minutos, esas horas, esos días se nos hacen eternos. Y a veces hasta podemos perder la esperanza. Tenemos que confiar en el Señor. Definitivamente tenemos que confiar en el Señor. Yo doy el paso de fe y el Señor obra el milagro. Yo no puedo cambiar las circunstancias, no puedo cambiar las personas. Solo Dios tiene el poder para cambiar y para hacer milagros sobrenaturalmente. Hermanos, el tiempo de Dios es perfecto. Esta situación difícil, familiar, esa deuda, esa respuesta que estás esperando, esa situación de enfermedad, esperemos en Dios, porque Él lo hará. Él obrará el milagro, Él abrirá camino. No avancemos sin Él, no hagamos más cosas sin nuestro Dios.
porque si lo hacemos nos ahogaremos y ahogamos a las personas que tenemos a nuestro lado. Pero si esperamos que Dios detenga esas aguas, Él las detendrá. Ellos esperaron y sucedió el milagro. Miremos el versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán. Otra versión dice como en un muro, que está al lado de Zeratán, y a los que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¿Quién hizo el milagro? Dios, pero necesitábamos esperar a que ese milagro se diera. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Ellos se mantuvieron firmes. Las aguas estaban aquí al lado, pero ellos seguían firmes en el Señor. Y las aguas se detuvieron. Y los israelitas pasaron en seco. Cuando un río se seca, lo que queda en el fondo es lodo y fango, y es muy difícil pasar. Pero no, ellos pasaron en seco. Hermanos, cuando Dios hace un milagro, Dios lo hace completo. ¿Cómo cruzar tu Jordán? Paso a paso. Dios adelante, yo en pos de Él, en completa rendición a su voluntad. Recordemos que el Jordán es el paso a una vida bendecida, y esa vida bendecida solo la obtendremos si somos obedientes a la voz y confiamos 100% en Él. Resumamos. Cruzaremos en victoria el Jordán si reposamos en el Señor, si creemos a sus promesas y si dependemos 100% de su presencia. Concluyamos. No sé por lo que hoy estás pasando, no sé cuál sea tu situación, Dios sí la conoce. Si quieres cruzar ese Jordán, es decir, esa circunstancia, recuerda, no te desesperes, descansa en el Señor, en sus promesas. Toma en serio su palabra, cree en ella porque ella es sí y amén. Vamos a orar. Amado Rey y Padre nuestro, gracias por tu palabra, que nos fortalece, que nos levanta, que nos anima. Gracias por tu presencia. Tu presencia es santa, es pura. Gracias porque yo sé que en la vida de muchos hoy ya has obrado muchos milagros. Y sé que seguirás obrando milagros si permanecemos fieles a tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.